Este vídeo es únicamente para demostrar lo que se puede hacer con materiales caseros, no realizar ninguna de las armas o experimentos que mostrados sin la supervisión de un adulto y tomando todas las medidas de protección adecuadas. No me hago responsable del mal uso que se le pueda dar a la información aquí mostrada. Hola amigos, en el especial 10.000 suscriptores mostré el trípode casero que fabriqué para grabar mis vídeos. Yo lo suelo hacer sobre un fondo blanco, que es una madera, ni más ni menos, y grabo con la cámara delante de la cara, más o menos a la altura de la boca, la barbilla. Bueno, el problema que tenía, o que encontré, que no tenía, digamos, no pude encontrar un trípode acorde a mis necesidades, ya que un trípode grande, pues evidentemente no cabe aquí, el espacio es muy reducido, es, digamos, entre la madera y el final de la mesa, no llega ni a un palmo de distancia, y bueno, un trípode grande, imposible. Un trípode pequeñito lo podéis encontrar en tiendas de fotografía o en los mismos chinos, cuesta 3 euros, a mí me ha costado ese precio, y sí que valdría, digamos, a la mínima altura. Pues abrimos las patillas, lo ponemos y perfecto, pero claro, perfecto a esta altura. A esta altura realmente no nos va a servir para hacer una grabación en condiciones, para que se vea lo que estamos haciendo. Para ello tendríamos las patillas telescópicas, abrirlas, y nos encontramos con el problema que ya se queda demasiado grande. Así que, solución: utilizar de base este trípode para fabricar este. Tenemos, digamos, si tenemos la suerte de tener un trípode similar a este roto en casa, pues nos sale prácticamente a coste cero. Si tenemos que invertir 3 euros, pues invertimos 3 euros. Realmente podéis ver en tiendas de trípodes que los trípodes son algo más caro que 3 euros, al menos los un poco decentes, ¿no? Pero con este de los chinos es más que suficiente para fabricar este, así, coste 3 euros, y vais a ver que pues eso, es justo lo que muchos de vosotros estéis buscando. Un trípode de reducido tamaño, al menos en su base, regulable en altura, regulable en lo que es inclinación lateral o frontal, y nada, pues portable sin problema. Inconveniente, el único que le veo yo, es que tienes que grabar con una cámara pequeña que pese poco, porque claro, su estabilidad no es óptima, y bueno, esto realmente por presión sube y baja, puesto que es la patilla telescópica del trípode. Así que si alguno de vosotros tiene una cámara algo más grande o más pesada, pues claro, pues correría el riesgo de caerse ante un golpe, o simplemente que se vaya bajando por su propio peso. Pero bueno, si tenéis cámaras de estas o similares, no vais a tener ningún problema. Yo grabo con una Toshiba Camileo Clip, que es inclusive un poco más pequeña que esta, así que para mí me viene perfecto. Bueno, no me entretengo más, vamos a ver los pasos, materiales y nada, pues vamos al lío. Y para montarlo vamos a necesitar un poco de silicona caliente, el trípode, bueno, ahí podemos ver, es de los económicos de los chinos. Lo dicho, si tenéis uno roto, yo solo tengo las patillas, por eso he tenido que comprar uno. Si hubiera tenido también la parte de arriba, pues me hubiera ahorrado ese dinero. Unas tijeras, el tupper de comida china, que cuando pides a domicilio normalmente siempre viene en tupper así, te lo regalan, y 2 destornilladores que servirán para desmontar el trípode de los chinos. Bueno, procedemos a desmontar el trípode de los chinos, y es muy sencillo, simplemente hay que quitar un par de tornillos. Quitamos el de la patilla, que es el pequeño, y ya la tendríamos, digamos, desanclada, y luego quitamos el soporte de arriba, lo que sujeta la cámara, que va con un tornillo un poco más grueso, pero nada, sin problema, ya está. Ahora vemos que, digamos, tiene aquí como una rosca, que esto es para regular lo que es la apertura de las patillas del trípode. Lo vamos a dejar totalmente apretado. Vale, perfecto. Bueno, vamos a hacer ahora el agujero para meter por dentro del tupper la patilla. Tiene que ser en el centro justo. Vamos dándole vueltas y nada, hacemos pruebas hasta que quepa justo, pues ya está. Ya tenemos hecho el agujero. Vamos a pegar lo que es este extremo de la patilla en la tapa. Cogemos la pistola de silicona, metemos un pegote justo en el centro de la tapa y nada, pues simplemente
cerramos el tupper y tenemos que asegurarnos que lo dejamos en el centro, justo donde está el pegote, y perpendicular a la mesa. O sea, tiene que estar totalmente pues hacia arriba, no puede estar inclinado lo que es la patilla ni nada, justo hacia arriba. Eso lo tenemos que regular mientras la silicona aún esté calentita. ¿Veis? Ha quedado totalmente hacia arriba. Ahora vamos a sujetar ya finalmente el otro extremo, digamos, del palito al tupper. Se le da por todo el perímetro y cuando seque pues ya estará. Vemos que tiene como una especie como de vaivén hacia arriba y hacia abajo. Eso es porque la tapa no llega a tocar la mesa, tiene ahí como 2-3 milímetros, pero eso se soluciona poniendo un pegote de silicona y pondremos un papelito debajo, como vemos aquí en el vídeo. De esta manera no se nos quedará pegada la silicona a la mesa. Y bueno, ahora simplemente tenemos que arrancar el papel y ya está. Queda ahí un pegotito pequeñito que, bueno, pese a que sube y baja, ya es mínimo movimiento. Bueno, ahora es el momento de fijar ya lo que es el soporte de la cámara a la patilla. Es muy sencillo, pero bueno, hay que hacer una especie como de banco de sujeción. Cogemos 3 pinzas o cualquier otra cosa que nos sirvan para sujetar la base esta de la cámara, y lo mismo, le vamos dando hasta rellenar el hueco y darle, digamos, un buen pegote de silicona, porque tiene que estar muy unido. Nuestra cámara depende que no se nos caiga luego, así que más vale que sobre que no que falte. Y evidentemente dejarlo bien centrado, que no esté inclinado ni nada. Bueno, una vez que esté la silicona fría, vamos a ver el resultado final. Durante el vídeo hemos podido ver paso a paso la construcción del soporte casero que uso, y esta, pues bueno, es el resultado final, lo acabáis de ver. Vamos a ver si realmente es, bueno, todo lo útil que debería ser. Así que nada, vamos a ir enroscando esta cámara mismo para hacer una demostración. Ahí está, y podemos ver que, bueno, ajustamos un poquito, vale, que es regulable en altura, como queramos. Bueno, voy a poner ya, digamos, como si yo fuera a grabar. Es regulable en altura, más o menos, pues así estaría bien. Es regulable en inclinación, hacia adelante, un poco hacia atrás, izquierda, derecha. Es, pues nada, todo lo que necesitamos, al menos para que aguante nuestra cámara y poder realizar los vídeos de una manera casi profesional. Así que nada, compañeros, aquí os dejo cómo he hecho el trípode casero que suelo usar. Un saludo, hasta luego. Si siempre has querido saber cómo hacer una ganzúa casera y nunca has sabido cómo, haz clic a la imagen e irás al vídeo donde podrás verlo con todo detalle y paso a paso. Venga, hasta luego, compañeros. Bueno, y si te ha gustado el vídeo, suscríbete, dale a like, comparte y comenta. Si no, pues ya sabes, el ninja irá por ti.